días a todos. Me llamo Germán Escribano Mateo. Soy R4 de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra. Voy a hablar sobre actualización en el tratamiento de fractura de radio distal y estoy tutorizado por el doctor González Arteaga. Bueno, antes de nada, comentar el objetivo de la presentación, que es básicamente refrescar ideas sobre las fracturas de radio distal y realizar una breve actualización sobre el manejo, diagnóstico y tratamiento de esta patología. Breve introducción y epidemiología. Es una fractura con alta incidencia. Hasta el 16% del total de fracturas diagnosticadas corresponde a fractura de radio distal y dentro de todas las fracturas del antebrazo es hasta el 75% de las fracturas. Una de cada 500 personas sufren una fractura de muñeca y la proporción mujer-hombre suele ser de 2:3 a 1. La distribución, como ya todos sabemos, es bimodal. El perfil típico de paciente con fractura de muñeca es la mujer de entre 40 y 60 años con un perfil osteoporótico, generalmente por encima de los 50-60 años, con un traumatismo de baja energía. El otro perfil de paciente sería el paciente joven con un traumatismo de alta energía, pues el chico que se cae patinando, etc. El 50% de las fracturas son interarticulares. Hay lesiones asociadas ligamentosas hasta en el 70% de estas fracturas, por ejemplo, lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular, etc. Los síntomas pues son los típicos de una fractura: impotencia funcional, dolor y crepitación, y es muy importante revisar el estado vasculonervioso de la mano, incluyendo la exploración del nervio mediano. Una breve descripción, antes de empezar un poco con lo importante, describir dos temas importantes para entender las fracturas de radio distal y cómo se comportan y se componen, o de qué fragmentos se componen las fracturas de radio distal. Está el concepto de las tres columnas, descrito por Rickley et al. En 1996. La columna radial, que está formada por la estiloide radial y la faceta del hueso escafoides, tiene inserciones ligamentosas o musculares importantes como el músculo brachiorradial, que es importante conocer para ver en qué sentido se desplazan luego los fragmentos. La columna medial está formada por el radio y la faceta del hueso semilunar, y la columna cubital o ulnar está formada por el cúbito y el fibrocartílago. Son columnas de transmisión de fuerzas. En 2005, Medoff describió los componentes de la fractura radiodistal, varios fragmentos que se repetían en muchas de las fracturas de radiodistal, que serían el fragmento radial, un fragmento más en la zona media, volar, otro dorsal, un fragmento interarticular y un fragmento vasculitar, que se podrían incluso ver en un córtex de escanas. El mecanismo de producción del traumatismo nos define el tipo de fractura. Están los famosos epónimos, el nombre que utilizamos coloquialmente para hablar de estas fracturas. Sería la fractura de Coles, es la más frecuente, la caída con muñeca en extensión, es extraarticular, el desplazamiento de los fragmentos es hacia distal, el desplazamiento del fragmento distal es hacia dorsal y radial, y suelen tener una deformidad típica en dorso de tenedor. La fractura de Goiran-Smith es el Coles invertido, es a la inversa. Suele ser una caída con la muñeca en flexión, desplazamiento polar, apreciándose deformidad en pala de jardinero. La fractura de Rea-Barton es intraarticular por cizallamiento. Fractura de luxación de la articulación radiocarpiana por fractura del reborde dorsal, Barton dorsal, o volar del radio, Barton invertido. Fractura de Hutchinson, intraarticular, producida por fuerzas de cizallamiento que afecta al estiloide radial. Fractura de Dieppe-Punch, intraarticular, por compresión axial del semilunar sobre la faceta semilunar del radio. Y fracturas avulsiones de las inserciones ligamentosas. Aquí hay una imagen describiendo los tipos de fracturas que acabo de describir y radiografías.
El diagnóstico por imagen, generalmente la prueba más importante es la radiografía. Las proyecciones que hay que pedir son la anteoposterior, la lateral y la oblicua. Generalmente solo se pide la anteoposterior y la lateral, que son básicas, pero la oblicua hay que saber que nos podría dar mucha información para visualizar desplazamiento entre fragmentos en fracturas conminutas, para ver posible escalón articular, etc. Además, el escáner en ocasiones sirve para planificar o para realizar planificación quirúrgica en fracturas, sobre todo pues, con importante conminución, trazo articular, y podría ser de ayuda para predecir la necesidad de injerto óseo. Facilita también la correcta selección del implante de ostosíntesis. ¿Y resonancia? ¿Cuál es el papel de la resonancia en estas fracturas? Pues generalmente se suele pedir poco, pero se podría pedir para comprobar el estado de las partes blandas y descartar otro tipo de lesiones, como lesiones del complejo fibrocartílago triangular, ligamento escafolunar, ligamento lunopiramidal, lesiones vasculares, lesiones nerviosas, osteonecrosis. El objetivo del tratamiento, la restitución anatómica. A la hora de decidir si una reducción es aceptable, se han de tener en cuenta una serie de ángulos y distancias consideradas anatómicamente normales. El radio tiene una inclinación de 23 grados, más o menos 2 grados. La distancia radiocubital desde la punta de la estiloide radial hasta el cúbito suele ser de unos 11 milímetros, más o menos 1. Y en una vista lateral, el radio tiene una angulación volar de 11 grados. También saber que la varianza cubital, que es desde la articulación radiocubital, haciendo una línea perpendicular a una línea diafisaria, la varianza cubital es de 0, más 1 milímetro, pero debiera ser de 0. El tipo de tratamiento que realicemos para lograr dicha restitución dependerá de la fractura, sea estable o inestable. ¿Cuál es la clasificación radiológica que generalmente utilizamos para la descripción de estas fracturas? La clasificación de la AO. El segmento distal del radiocúbito corresponde en esta clasificación a 23 y a partir de esto, si son extraarticulares, sería A, intraarticulares B, intraarticulares parciales B, intraarticulares completas C. Y depende de su complejidad, ya sería A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Otras clasificaciones, como la de Frickman, Fernández, se utilizan un poquito menos. Aquí tenemos imágenes de las clasificaciones y la más utilizada es la de la A, que sería 23 más A, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. ¿Cómo decidir tratamiento? El tratamiento quirúrgico versus conservador, la eterna duda. Hay que tener en cuenta muchas cosas, entre otras cosas, el tipo de fractura inicial antes de la reducción, qué tipo de fractura tiene, que son los criterios de inestabilidad, que ahora hablaré de ellos, la calidad de la reducción, una vez realizas una reducción, si decides realizarla, criterios radiográficos aceptables, que si se cumple uno también pues te llevará a decidir un tratamiento u otro, la energía del traumatismo, por supuesto, la edad, la demanda de actividad del paciente, dominancia, comorbilidades, calidad ósea. Tratamiento. Parámetros radiográficos de inestabilidad. Una vez que nos viene una fractura a la urgencia, es muy importante visualizar estos parámetros radiográficos para de entrada poder decidir si sería más conveniente realizar un tratamiento quirúrgico o conservador. ¿Cuáles son estos parámetros? Pues que tengan mucha convolución dorsal o polar, desplazamiento interfragmental mayor de 5 milímetros, angulación dorsal mayor de 20 grados, acortamiento e impactación mayor de 10 milímetros, conminución articular, diástasis de la articulación radiocubital distal, fractura del cúbito, fracturas asociadas como la de escafoides, por ejemplo, desplazamiento de la fractura ante el tratamiento conservador, un desplazamiento secundario, y edad superior a 60 años. Digamos que los parámetros que están en rojo fueron los primeros descritos y luego se han añadido más. Cuando un paciente cumple más de 3 de los criterios ya mencionados,
se considera que es una fractura que tiene riesgo de desplazamiento secundario y por tanto podría ser candidata a una fijación quirúrgica, una reducción y fijación quirúrgica. Criterios radiológicos aceptables. Otros datos otro dato que hay que tener en cuenta para que te ayude a decidir si mantener un tratamiento conservador o decidir por el tratamiento quirúrgico. Hemos dicho que la altura radial normal es la de 11 milímetros. No se debería tolerar un acortamiento de más de 5 milímetros del radio. La inclinación radial hemos dicho que tenía 20 grados. No se debería tolerar una pérdida de más de 15 grados de esta angulación. La inclinación radial lateral, la inclinación, digamos, en una vista lateral, el radio tiene una angulación volar de 11 grados. Bueno, pues una angulación de más de 20 grados o dorsal de más de 10 grados no se debería tolerar. Y el hundimiento articular, por supuesto. Más de 1 a 2 milímetros tampoco. El tratamiento conservador, bueno, es una técnica que nos permite realizar estabilidad relativa, aumento de deformidad y posteriormente neutralización de las fuerzas deformantes, individualizada cada patrón de fractura, correcto posiblemente la inmovilización para minimizar complicaciones asociadas. Es importante saber que cada fractura precisa una valoración individual previa a la reducción, con la consiguiente inmovilización acorde a la misma. Reducción cerrada y movilización, fracturas estables y extraarticulares. Bueno, siempre hay que colocar anestesia local en el foco mediante condiciones estériles y mediante una contratracción con el codo a 90 grados se practica tracción para desimpactar fragmentos y la maniobra de reducción en dirección inversa a la de la producción de la fractura, en cuales, por ejemplo, hay que hacer tracción, flexión molar y desviación cubital. Colocar yeso manteniendo tracción y en dicha desviación, desde cabeza de los metacarpianos y pliegue volar de la mano hasta el codo. Pregunta importante. ¿Es necesaria siempre una reducción preoperatoria en fracturas quirúrgicas? Bueno, pues generalmente cuando nos viene una fractura desplazada a la urgencia, siempre se tiende a intentar reducir la fractura y si es quirúrgica de entrada, o aunque sea quirúrgica de entrada, se tiende a intentar reducirla y la última evidencia nos dice que no sería necesario realizar una reducción preparatoria en fracturas quirúrgicas, incluso no es que no sea beneficioso para el paciente y para la cirugía en sí, sino que además la última evidencia nos dice que puede ser perjudicial, tanto para la cirugía, la manipulación previa a la cirugía, la manipulación de la fractura, como para el recuerdo del paciente, porque el paciente se lleva un recuerdo desagradable de la reducción. Con lo cual, la última evidencia nos dice que si una fractura de entrada es quirúrgica y se decide realizar tratamiento quirúrgico, podría ser seguro, y de hecho en muchos centros punteros se hace, el colocar una inmovilización sin realizar una reducción pendiente de la cirugía en los próximos días. Obviamente, estos serían los casos en los que no existiera patología vasculonerviosa, compresión nerviosa y demás. ¿Tiene sentido repetir nuevamente la reducción cerrada en fracturas que tras una primera reducción no se obtiene un resultado radiológico óptimo? Bueno, pues esto también es una pregunta importante porque ¿quién no ha vuelto a reducir una fractura de radio en el que tras el primer intento en la radiografía la reducción no ha quedado del todo bien? Pues todos lo hemos hecho en la urgencia y la última evidencia también nos dice que no, que a partir de un primer buen intento o intento correcto de reducción, si la reducción no ha sido óptima, el tratamiento debería ser quirúrgico. De hecho, un intento seguido de reducción lo único que aporta a la fractura es empeorar la fractura, la combinación dorsal de la fractura, que podría ser perjudicial para el tratamiento, sobre todo para el tratamiento quirúrgico. Con lo cual, no. Otra de las actualizaciones sobre el tratamiento conservador es que se ha visto que mantener el yeso 4 semanas
es tan seguro como mantenerlo 6 semanas, que es lo que se hace tradicionalmente. Que en fracturas de radio distal se puede mantener el yeso en 4 semanas y retirarlo sin ningún tipo de riesgo de desplazamiento. Es lo que está ahora un poquito más en estudio, y sobre todo hay muchos estudios con mucha importancia científica que están abogando por mantenerlo 4 semanas en lugar de 6, con buenos resultados. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones del tratamiento conservador? Hay que tener en cuenta que el yeso es una inmovilización dura, y hay que tener cuidado y hay que ponerlo de forma correcta, porque se producen úlceras por presión, heridas, hematomas. Luego la rigidez posinmovilización, si se mantiene una inmovilización mucho tiempo. El síndrome de dolor regional complejo, o también llamado SUDEC, por la inmovilización y por la reducción que se realizó. Y por supuesto, pues un riesgo del tratamiento conservador es que consolide en mala posición, que consolide mal, o que tenga con consolidación viciosa. Empezamos a hablar del tratamiento quirúrgico. Bueno, las agujas Kirchner, para aquellas fracturas, ¿cuál sería la indicación ideal de las agujas Kirchner? Bueno, pues a ver, fracturas extraarticulares con conminución dorsal metafisaria, en las que se consigue buena reducción pero que tiene alto riesgo de desplazamiento secundario, o intraarticulares simples. La técnica más descrita es la técnica de Clancy, una primera aguja oblicua desde estiloide radial en un ángulo de 45 grados con eje diafisario radial, y una segunda desde borde cubital del radio dorsal, de dorsal a volar unos 30-45 grados. Las complicaciones de las agujas de Kirchner: riesgo de daño neurovascular. No está exenta esta técnica de riesgos, aunque son mínimos, pero existen. Lesión de la rama sensitiva del nervio radial, interoso posterior, la arteria radial se podría dañar. Mantener agujas 4 semanas también como máximo por el riesgo de infección, se podrían llegar a infectar. Las placas de osteosíntesis. Bueno, existen placas dorsales y volares. Generalmente las placas que más se utilizan son volares. Las dorsales están desaconsejadas actualmente debido a la elevada incidencia de tendinitis, roturas tendinosas o protrusión de material debido al escaso tejido que separa el hueso de la piel. Las placas dorsales o las placas de redistal actualmente son de bajo perfil, pero las dorsales suelen dar complicaciones con el tema de los tendones extensores. Se suelen poner entonces volares. Las placas dorsales generalmente son pues para complementar una cirugía en la que se le ha puesto una placa volar para coger un fragmento dorsal que no se podía coger bien con la placa volar, etc. Las placas volares de ángulo fijo utilizan tornillos fijados a la placa, que permite una mejor estabilidad incluso en pacientes osteoporóticos. El abordaje de Henry modificado incluso se puede complementar con artroscopia de muñeca para ayudar a la reducción articular. El abordaje es el abordaje de Henry modificado. Bueno, la evidencia científica que existe hasta la fecha indica que la artroscopia a nivel de resultados funcionales no aporta mejorías. Podría ser útil en fracturas comitosas intraarticulares, visualización intraoperatoria de reducción y descartar iatrogenia articular del material. Cuerpo extraño sin estabilidad. Complicaciones de las placas. Bueno, como ya acabo de mencionar, las lesiones tendinosas son las más frecuentes. La rotura del extensor pollicis longus es el tendón más frecuentemente afectado. También del extensor propio del índice. Para disminuir el riesgo hay que tener en cuenta que la longitud de los tornillos en las placas volares es suficiente con que ocupe el 75% de la anchura del radio, para que no sobrepase por el otro lado y pueda llegar a rozar el tendón. Placas dorsales generan irritación en extensores en más del 50% de los casos. Los flexores que más afectan son el dedo del pulgar y el profundo del dedo índice. El fijador externo. Bueno, utiliza el principio de la ligamento-taxis para la reducción de la fractura al aplicar tracción, pero a veces se precisa además agujas Kirchner para aumentar la estabilidad de la reducción. Indicado para fracturas abiertas o con gran conminución, como todos sabemos. Bueno, este es un estudio que se hizo entre España y Argentina. Me pareció interesante incluirlo en la diapositiva. Es un estudio que no tiene una muestra muy grande. Se estudiaron 68 pacientes y hizo una comparativa entre el tratamiento con agujas Kirchner y osteosíntesis con placas. Los pacientes que fueron intervenidos tanto de agujas como de placa tenían mismo perfil
de o mismas parecidas características de fractura, obviamente. No se incluyeron pacientes que tuvieran fracturas muy conminutas que de entrada podrían ser más candidatas a una osteosíntesis con placa. Y de esos 68 pacientes, 34 estuvieron en el grupo de las agujas Kirchner y 34 con osteosíntesis con placa. Se excluyeron pacientes, como he dicho, que presentaban marcada combinación volar, que de entrada tienen mayor indicación de osteosíntesis con placa. Bueno, la recuperación mediante RAFI es más precoz. La conclusión fue que la recuperación mediante RAFI es más precoz, tenía un mejor resultado radiográfico, sin encontrar diferencias funcionales a los 6 meses. Este es otro estudio que comparaba también las placas versus las agujas, la fijación con agujas. Tenía una muestra de 318 pacientes y lo que concluyeron fue que no hubo evidencia de que un tratamiento frente al otro fuera a nivel funcional mejor. Y esta funcionalidad se midió mediante diferentes scores como el DASH, etc. Por lo tanto, concluían que las agujas todavía conseguían que eran un tratamiento válido con un coste muy bajo frente a las placas. Este es un metaanálisis que es curioso, porque comparaba ya no solo las agujas con las placas, sino con cualquier otro tipo de tratamiento de fractura radiodistal. Y además era un metaanálisis que cogía estudios de Cochrane Library, de Web of Science, de Google Scholar, etc. Y lo que concluyó este metaanálisis fue que la literatura actual no provee una evidencia uniforme que indique superioridad de tratamiento teniendo en cuenta complicaciones, reintervenciones y funcionalidad a largo tiempo en comparación con todos los tratamientos que ya acabo de mencionar, tanto las agujas como la placa, como el fijador externo, como la inmovilización con yeso. Bueno, es curioso, es un metaanálisis de 2022. Entonces, esto es un resumen, una diapositiva de las indicaciones de tratamiento conservador, agujas y placa. ¿Cuándo estaría más indicado el tratamiento conservador? Bueno, pues en fracturas estables o inestables en pacientes en edad avanzada o con baja demanda de actividad física. Ahí estaría más indicado la reducción y la escayola. En las fracturas inestables en pacientes en edad laboral se podrían poner agujas percutáneas, salvo si fueran las fracturas, si tuvieran un desplazamiento volar, Smith o Barton, desplazamiento secundario, fractura con trazo articular no reductible u otros criterios de inestabilidad clara. Ahí estaría más indicada los osteosíntesis con placa volar. Y fracturas abiertas o con combinación severa, pues sería para el fijador externo. Y como conclusión, en general, pues no hay evidencia suficiente como para establecer unos estándares claros y es importante siempre individualizar cada caso porque cada fractura de radio distal es diferente y cada situación y cada paciente es diferente. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y nada más.